Buenas tardes con todos, mi nombre es Dimas Fabián y presentaremos nuestro podcast sobre las emociones positivas que vivimos en esta pandemia. Se doy el paso a mi compañero. Buenos días, mi nombre es Ángel Santiago León Cancino. En este momento paso a explicar un poco de qué va a tratar este podcast. Vamos a abordar temas sobre las emociones positivas vividas durante la pandemia, explorarles cuáles son y cómo nos hemos sentido durante ese momento. Las emociones positivas son muy importantes en el contexto de la pandemia, ya que a menudo nos sentimos de maneras negativas que de alguna manera afectan el día a día durante el confinamiento causado por la COVID-19. Tenemos algunas emociones positivas como el agradecimiento, orgullo, cariño, amor, alegría, motivación, satisfacción, como etcétera, que nos ayudan a superar tiempos difíciles como malos momentos. Tocaremos más a fondo de qué trata cada una de esas emociones más adelante en el podcast. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Se va a emplear un método sencillo y explícito, cuyo fin atraiga la atención del oyente. Como un proyecto, eso va por partes, y lo primero es la introducción. Después de un ejemplo, cómo controlar y ampliar nuestro punto de vista, cambiando totalmente su pensamiento para bien, y llevar a esas personas los conocimientos que se van a necesitar para enfrentar lo que viene con eso de la pandemia del COVID-19. Las emociones son importantes ya que no podemos ser una persona completamente neutra, que tenga días monótonos y que, como sabemos, el ser humano es un ser que se cuestiona tanto de los sentimientos y emociones. Las emociones son esenciales porque le dan más sentido a nuestra vida. Sin emociones todo sería más opaco. No podríamos sentir esa sensación de que se transforma en felicidad o ponernos tristes por algo. Nada tendría sentido, ni los días, ni el ser, ni la existencia. Transmitir un mensaje alentador para las personas que se vieron afectadas psicológicamente en esta cuarentena para que vuelvan a tener esas emociones positivas. Hacer entender a las personas de que de todos los malos momentos que vivimos en pandemia podemos sacar cosas buenas y en beneficio para nosotros. Ayudar a guiar a las personas a controlar sus emociones y evitar respectivamente las malas. Con esto quiero también hacer llegar a la gente qué tan importante es escuchar un podcast informativo sobre este tema. Ayudar a las personas que hayan perdido esas emociones positivas con el transcurso de la pandemia dentro de la cuarentena. Hacer entender que las emociones que vivieron en la pandemia sean buenas y que rescaten de alguna manera los buenos momentos. Transmitir un mensaje alentador para las personas que se vieron afectadas psicológicamente en esta cuarentena y vuelvan a tener esas emociones positivas. A continuación daremos respuesta a algunas preguntas que se van a plantear. ¿Qué generó que nosotros estemos encerrados en la casa y cómo podemos adecuarnos sin riesgo alguno? Bueno, la pandemia del COVID o coronavirus es una realidad que se está poniendo a prueba. La respuesta de las sociedades para ayudar a contener y mitigarla es también una oportunidad de aprendizaje para que seamos más solidarios y para adoptar actitudes y comportamientos que no solo salvarán vidas, sino que también tendrán un gran impacto en la convivencia democrática, en igual de oportunidades para hombres y mujeres y una vez superada la pandemia. ¿Qué son las emociones? Las emociones son un estado psicológico complejo que implica tres componentes diferentes pero necesarios. Y son la experiencia subjetiva, es decir, las sensaciones o sentimientos que produce la respuesta emocional, cuya principal temática es el placer o displacer que se desprende de la situación. Una respuesta fisiológica, es decir, la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos estresores, ante una situación de estrés. Y una respuesta conductual o expresiva. Es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo. ¿Cómo manejar las emociones durante la pandemia? La regulación emocional requiere práctica.
no sea demasiado duro consigo mismo. Si nota que se siente enojado o ataca a las personas cercanas a usted, es normal experimentar una desregulación emocional durante momentos estresantes como estos, pero hay algunas cosas que puede hacer para tomar el control de sus emociones, especialmente saber cómo utilizarlas en el momento adecuado. Tómense un momento. Cuando se dé cuenta de que está reaccionando emocionalmente de manera negativa, haga una pausa y respira profundamente. Piense en lo que está sucediendo y en el momento antes de responder. Analiza los pensamientos que te invaden, intenta definirlos y valora si son reales o están adelantando acontecimientos. Valora tus circunstancias concretas y focalízate en ello que está en tu mano para afrontarlo, en cuanto depende de ti directamente. Comparte tus inquietudes y emociones con las personas que consideres oportuno. Expresar tus miedos y compartir sensaciones que pueden aportarte un punto de vista diferente a que cambie el enfoque desde el que percibes la situación. Enfóquese en los aspectos positivos. No todo está mal en estos momentos. Preste atención a las cosas positivas o neutrales de su vida. Busque oportunidades para aprovechar sus fortalezas, incluso cuando algunas cosas sean difíciles. Tómese un descanso de las redes sociales. Consumir contenido perturbador sin cesar puede aumentar la ansiedad. Limite la cantidad de tiempo que pasa en las redes sociales. Identifique sus factores estresantes personales. Piense en lo que le provoca y contribuye a los sentimientos de miedo o ansiedad. Una vez que tenga claro lo que le molesta, puede trabajar para encontrar una solución. No tenga miedo en pedir ayuda. La regulación emocional es importante a medida que continuamos manejando varias responsabilidades cotidianas, junto con el estrés de las fiestas de fin de año y año nuevo y la pandemia del COVID-19. Regular nuestras emociones también ayuda a los menores de la casa. Deje que los niños lo vean practicar estas habilidades. Cuando modela la regulación emocional frente a los niños, estos desarrollan las habilidades para identificar y manejar emociones a lo largo de la vida. Además, los adultos que regulan sus propias emociones están mejor equipados para calmar a los niños que están emocionalmente desregulados. Ahora mencionaremos algunos consejos para tener emociones positivas en la pandemia. 3 consejos para tener emociones positivas en la pandemia. 1. Ten emociones de alta densidad. 2. Dar un espacio a las emociones de baja intensidad. 3. Expírate y asómbrate. Un ejemplo, ¿no? Yo en la pandemia sentía miedo de que se enfermara alguno de mis familiares, en especial mi mamá, que es doctora, y que está más propensa a contagiarse, o también miedo a que se enferme alguno de mis abuelos. Pero felizmente no le pasó nada a nadie a mi familia, y solo fueron sustos las pequeñas enfermedades que tuvieron en ese tiempo. Y trato de transmitir esto para darle a entender al receptor que no se preocupe mucho por las cosas y que piense en no ver tanto problema, sino en solucionarlo. En la pandemia me sentía muy estresado estando en casa porque no podía salir y solo me podía comunicar con amigos por internet. También me ponía muy nervioso ir y regresar siempre al mismo lugar de la casa y repetir este horario todos los días. En la pandemia, todos en mi casa tuvimos problemas para salir a hacer mandados porque al comienzo nos acostumbrábamos al uso de la mascarilla y era muy molesto. Teníamos problemas con uno y después, cuando nos acostumbramos, dieron la ordenanza de utilizar 2 y eso nos hizo incomodar nuevamente, ¿no? En pandemia uno puede llegar a sentirse solo, como me ha pasado a mí. Sin embargo, tuve apoyo de mi familia y pude superar las situaciones más difíciles que se me presentaron en la pandemia, como pudieron ser incomodidades por la mascarilla o el simple hecho de pasar todo el día frente a una pantalla. La pandemia por COVID-19 ha limitado la vida de millones de personas en el mundo y la adolescencia y la juventud se han visto afectadas de manera especial. Experiencias que antes eran comunes, como asistir a la escuela, salir con amigos, ir al cine, practicar deportes, realizar paseos o excursiones, se han visto limitados por la emergencia sanitaria que ha provocado el cierre de las escuelas, espacios sociales y distanciamiento y la mínima interacción física posible.
Al desafío de enfrentar el confinamiento se suman el miedo al contagio y la incertidumbre por el futuro. En situaciones como esas es normal sentir emociones como tristeza, enojo, frustración, ansiedad y entre otros. A todas las personas en especial y a las adolescentes o jóvenes que están atravesando momentos de estrés, queremos decirles que no están solos y que hay cosas que pueden hacer para sentirse mejor. A continuación compartiremos algunas recomendaciones para poder cuidar el bienestar emocional. Reconoce tus emociones. Entender cómo te sientes es importante. No ignores tus sentimientos. O sentir tristeza o enojo es normal. No te exijas estar siempre positivo o feliz. Escribir sobre tus emociones puede ayudarte a comprenderlos de una mejor manera. Escribe en un papel o haz notas mentales expresando cómo te hace sentir tu nueva rutina diaria. 2. Piensa en lo que puedes hacer para distraerte. Cocina, baila, mira películas, lee un libro, participa en retos saludables, ejercita desde casa o juega con tus amigos en línea. Haz cosas que te hagan feliz y crear distracciones es una buena forma de lidiar con la tensión emocional. 3. Mantén el contacto con tus seres queridos. Ponte en contacto con un amigo o amiga, tus padres, un profesor o algún adulto de confianza para poder hablar sobre cómo te sientes. Conversar con alguien te ayudará a sentirte mejor y cuidar tu bienestar emocional. 4. Fíjate en las cosas buenas. Aunque no todos los días sean buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día, cada noche, antes de dormir. Piensa en lo que puedes hacer o estar haciendo agradecido o agradecida. Aunque sea algo pequeño, te hará sentir mejor. 5. Sé amable contigo y con los demás. Recuerda que cada persona está viviendo la pandemia de manera diferente. Debemos tener en cuenta que lo compartimos o lo que decidimos hacer puede afectar a las demás personas. Ahora más que nunca necesitamos ser solidarios y apoyarnos mutuamente. 6. No descuides tu salud. Tu cuerpo experimenta y reacciona como te sientes. Aliméntate bien y mantén buenos hábitos saludables. Y pon atención a las tensiones en cada parte de tu cuerpo. Fíjate si te sientes en cualquier tipo de tensión, dolor o presión en alguna parte de tu cuerpo, desde la cabeza hasta llegar a los dedos de los pies. Reconocer dónde sientes tensión puede ayudarte a liberarla. Bueno, ahora vamos a pasar con el área de formación y celebración de la fe. Le doy pase a mi siguiente compañero. ¿Cómo manejar las emociones durante la pandemia del COVID-19? ¿A quién le va a dirigir el podcast? A las personas que sufren de expresar sus opiniones a los demás. Para aquellas personas que cierran sus expresiones hacia los demás. Para poder expresar a todo el que lo escuche. También orientar mediante la fe y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mediante consejos, tips. Ayudar a los necesitados o quienes sufren alguna enfermedad o discapacidad. Objetivo: aclarar a las personas sus emociones y tratar de que con el tiempo puedan expresar libremente sus emociones. Dar a entender que para cualquier problema se puede buscar una solución a largo plazo. Mediante la revelación de Dios podemos explicarles y dar a entender, y así ayudarlos de alguna manera. Con el podcast tratar el tema sin aburrir ni exagerar para poder atraer la atención del oyente en problemas y después de escuchar este podcast abrir un nuevo panorama para el receptor. ¿En qué consiste una felicidad y cómo podemos acompañarlo con una vida cristiana? ¿En qué consiste la felicidad? La felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega en un momento de formación, bienestar o que ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, aunque cada persona puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos textos y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo, autopercibido, que influye a las personas o las actitudes y el comportamiento de los individuos. ¿En qué consiste una vida cristiana? El cristiano es siempre discípulo del Maestro, Jesús, que nos enseña a ser verdaderos hijos de Dios, nuestro Padre, hombres y mujeres que por su fe en Jesús, su esperanza en la venida de Cristo y su amor crucificado, llegan a ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Pueden la fe y los sentimientos trabajar juntos?
Las emociones están presentes prácticamente en todas las actividades que desempeñamos. En el discurso religioso, las emociones, afectos y sentimientos actúan como modos de afiliación a una comunidad. Son maneras de comunicarse y de permanecer juntos.